Buenos días, estimados afiliados. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión informativa para participar en el premio AmCham Negocios Sostenibles que este año celebra su 28º aniversario. Hoy vamos a estar realizando un repaso de conceptos y brindaremos también recomendaciones para preparar sus postulaciones. En el transcurso de la sesión, vamos a estar evacuando una gran cantidad de consultas que han sido recurrentes año tras año, por lo que estoy casi un 95% segura que probablemente las que ustedes tengan las estaremos abordando en el transcurso de esta sesión. Antes de iniciar, cabe hacer un par de aclaraciones para estar todos en la misma página. Inicialmente, recordarles que no podemos orientar sus respuestas ni brindarles asesoría concreta sobre qué contestar en sus postulaciones. Estaremos enfocados en esta sesión y en el proceso de acompañamiento para participar en el premio en aspectos generales y en cuestiones de forma, no en las particularidades de sus proyectos, porque también formamos parte del jurado calificador y necesitamos garantizar esa imparcialidad. Además, que este es justamente el espacio que hemos habilitado para, de manera conjunta, realizar este repaso y atender las consultas, ya que es materialmente imposible para nosotros reunirnos uno a uno con todas las empresas afiliadas con este mismo objetivo. Si alguien de sus equipos además no pudo participar o quieren ustedes volver a ver esta grabación, posteriormente les estaremos compartiendo el enlace al video a YouTube. Sin más, estaremos iniciando. Permítanme compartir aquí pantalla un momento. Ok, cierro por acá. Listo. En AmCham, inicialmente, fomentamos el comercio y la inversión entre Costa Rica y Estados Unidos. Somos la cámara multisectorial más grande del país y contamos con más de 50 años de trayectoria, 28 de los cuales promoviendo la responsabilidad social empresarial. Buscamos mejorar los índices de competitividad para que nuestros miembros operen, inviertan y generen negocios en mejores condiciones socioeconómicas. Hoy vamos a estar haciendo justamente un repaso bastante extensivo de lo que es el premio, en qué consiste, qué cambios derivan de este reestructuración y nuevo lanzamiento, quiénes pueden participar, muchas recomendaciones que tenemos y que hemos ido recopilando con el transcurso de los años, entre varios otros aspectos. El premio AmCham Negocios Sostenibles es una iniciativa de carácter empresarial por medio de la cual reconocemos a las empresas afiliadas cuya gestión está orientada a hacer negocios de manera responsable y sostenible. Y somos la cámara pionera en el país en la promoción y el reconocimiento de las prácticas empresariales responsables en Costa Rica. El premio justamente ha evolucionado conforme las mismas tendencias en la materia lo han hecho. Cuando el premio se creó hace 28 años, las acciones que eran postulables eran bastante más filantrópicas porque el mismo desarrollo de esta materia ha ido, ¿verdad?, cambiando con el pasar de los años. Hace alrededor de 10, 11 años lo ajustamos a las tendencias y a lo establecido en la norma ISO 26000 y año con año esa rigurosidad se mantiene y se va adaptando a las mismas tendencias en la materia, justamente como parte de nuestro compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación. Y en esta ocasión pasamos del premio Responsabilidad Social en Acción que teníamos anteriormente a algo más extensivo conforme a las tendencias ASG, sostenibilidad en la materia, ¿verdad? A premio AmCham Negocios Sostenibles. Entonces, este año estamos estrenando nuevo nombre, nueva imagen y una reestructuración también en sus categorías y un poco también leves cambios en lo que es los reconocimientos a otorgar que estaremos también repasando un poquito más adelante.
Las categorías de participación justamente pasan a ser ambiental y social, y en social, énfasis cadena de valor, colaboradores y comunidad. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto que anteriormente postulaba en alianza público-privada? A partir de este año se estará presentando según sea el énfasis del proyecto. Todos los proyectos en alianza pues van a tener un enfoque ambiental o un enfoque social que a su vez es realizado en alianza público-privada. Entonces, de ahora en adelante se van a postular en una de las categorías anteriores y adicionalmente, contestan, digamos, las preguntas de ambiente, las preguntas de comunidad, etcétera, y las del apartado de alianzas público-privadas, que así se disponen en todos los formularios de participación. Si su proyecto no es realizado en alianza, ese segmento específico lo omite. En materia ambiental, se refiere a todas aquellas acciones, nos dice la ISO 26000, que están enfocadas en el entorno natural en el cual la organización opera. El aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, flora, fauna, etcétera. Y aquí pues pueden postularse proyectos que vayan desde innovación en la gestión ambiental, economía circular, energías limpias, una gestión integral en esta materia que hagan en la empresa de manera innovadora, reducción de emisiones, etcétera. Entonces, ese tipo de proyectos con ese componente ambiental son los que estarían participando y postulándose en esta categoría. En la parte social, según sea el énfasis, con su cadena de valor, con sus colaboradores o con las comunidades. En cadena de valor, todo aquello que esté orientado a los proveedores, a los contratistas, al cliente, al consumidor final, etcétera. Entonces pueden ser, por ejemplo, programas de capacitación a sus proveedores, a sus contratistas, a fortalecer sus capacidades integrales, a fortalecer y ayudarlos en su gestión de responsabilidad social, en un programa sólido y objetivo de selección y de evaluación según los criterios éticos, sociales y ambientales, entre otros innovadores que estoy segura que también en sus organizaciones pueden estar realizando. En materia de colaboradores, todos aquellos proyectos que estén orientados a mejorar el bienestar de esas personas trabajadoras y, por supuesto, que sean acciones más allá de lo establecido como un requisito legal en nuestro país. Todo lo que esté relacionado con planes innovadores, beneficios, programas integrales de atención de la salud, ahora que ha cobrado mucha relevancia lo que es la salud emocional, psicológica o programas integrales para atención de la lucha de la pobreza de sus trabajadores y sus familias, entre otros como orientados a la gestión de la diversidad, de inclusión de poblaciones vulnerables, entre otros también innovadores. Y en la parte de comunidad, obviamente todo aquello orientado a ese aspecto social específico de las comunidades en las que operan, proyectos con organizaciones, agrupaciones, ONGs, una escuela, etcétera, ¿verdad? Y es muy amplio ese aspecto también y trabajando cuestiones muy variadas desde, por ejemplo, el combate a la pobreza, apoyar emprendimientos, empleabilidad, desarrollo de tecnología, tan importante el tema de educación dual o de STEM o de grupos vulnerables que estén en esa zona y en esa comunidad en la que la empresa está operando, reducir brechas sociales, entre otros. En nuestra página web, amchamcr/rse, se encuentran desde hace más de mes y medio aproximadamente disponibles todos los formularios de las categorías y el reglamento para participar, así como un breve glosario de conceptos en caso de que en algún caso les sea de utilidad. ¿Quién puede participar? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? Es una iniciativa que está orientada a las empresas afiliadas a AmCham Costa Rica de cualquier tamaño y sector.
Aquí es importante que si una empresa no está afiliada, no podría estar participando en el premio Negocios Sostenibles y únicamente proyectos que estén desarrollados y ejecutados por la empresa en Costa Rica. No importa, por ejemplo, en el caso de una transnacional, que sea un proyecto en ejecución en toda la región, etcétera, ¿verdad? Pero que esté en ejecución en Costa Rica también en ese caso, no algo que hacen en Guatemala o algo que hacen en Dominicana, en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país. Entonces, lo que se postula a este premio va a ser concretamente todos aquellos proyectos, ya sean ambientales o sociales, que en efecto lleven ejecutando acá en Costa Rica. Y a modo general también la gestión o la visión de la empresa o su política y su compromiso de responsabilidad social no es un proyecto postulable como tal, tiene que ser un proyecto, ¿verdad? Algo específico, no su visión general de cómo se ve o se desarrolla el tema de la sostenibilidad en la empresa. También pueden participar con los proyectos que gusten, si tienen uno, dos, tres en una o varias categorías, sin ningún problema lo pueden realizar, únicamente en aquellos casos que ya haya sido galardonado como ganador o gran ganador en ediciones anteriores, pues no podrían participar porque ya se les reconoció. También un mismo proyecto puede tener a veces, digamos que matices y componentes de varias categorías. Es decir, yo estoy trabajando un tema ambiental, pero con un componente fuerte en materia comunitaria y otros elementos, ¿verdad?, que se derivan de esa acción social. Entonces, pueden también postularlo en las dos categorías. Siempre que yo tenga de manera diferenciada y trabaje de manera diferenciada toda la parte y los KPIs y los indicadores y todo, los ambientales, por aparte los sociales, con objetivos diferentes, con resultados diferentes, específicos según cada área. No es que yo voy a duplicar todos los ítems ambientales en el de comunidad porque no se refiere a este tipo de acciones. Y si gustan participar multicategoría, se presenta un único formulario. Es decir, yo agarro el de ambiente con todos sus componentes y copio el segmento específico de comunidad y lo agrego al anterior. Igual nosotros, posteriormente, cuando les hagamos llegar la grabación, este video, les podemos enviar un ejemplo adjunto, ¿verdad?, para que lo puedan revisar. Y si tienen alguna duda aún así adicional, que nos puedan también escribir. ¿Cómo presentar los proyectos? Todos los formularios, por favor, no modificarlos, no cambiarles la numeración ni quitar secciones. Todo está debidamente estructurado en un orden específico y normalmente una pregunta, por ejemplo, se desglosa en tres, cinco o más ítems que es necesario contestar. Si usted nada más de todo eso que se está pidiendo en una pregunta, responde una o dos cosas, si eran tres, cinco u ocho, ¿verdad? Su nota se va a ver perjudicada. No eliminen las preguntas porque si uno sí se da cuenta, tal vez piensen que si yo elimino este ítem porque no lo tengo, porque no estaba listo a la fecha de la presentación de la postulación, pues todo esto se revisa versus una herramienta de evaluación donde uno va ítem por ítem, ¿verdad? Revisando los grados de cumplimiento específicos. Si algo uno nota que del todo no está, fue porque lo eliminaron y lo borraron y uno ya sabe, ¿verdad?, que ahí el cumplimiento se va a ver bastante perjudicado. En cuanto a la extensión, no más de 60 páginas si no utiliza anexos, que es optativo usarlos, y si sí los utiliza, hasta 85 páginas. Ahora bien, si su proyecto era, por ejemplo, ambiental o social con énfasis en comunidad y además era realizado en alianza público-privada, que por ende tenían que contestar el segmento de preguntas específicos que así se disponen en cada formulario,
pueden agregar o sumar unas 15 páginas. Es decir, si eran en lugar de 60, si lo hice en alianza y contesto todo este segmento, puedo subir la extensión de ese documento hasta 75, o hasta 100 páginas si sí estoy utilizando algún tipo de anexo. Y si además, digamos que es ambiente y comunidad, y por cada categoría o por cada área de gestión adicional, también puedo sumar 15 páginas adicionales. De igual manera, si les persiste alguna duda sobre esto, sobre la extensión, no, nos pueden escribir al correo rce@amchan.cr sin ningún problema. Las respuestas procuren que sean claras, completas, de todo lo que se está pidiendo en cada pregunta, en cada ítem, como les decía hace un momento, y cada pregunta tiene un valor asignado. Si ustedes dejan cosas sin responder, también su nota se va a ver perjudicada. Tengan también en consideración que poner un enlace, un hipervínculo a su política, al código de conducta, etcétera, ¿verdad? Cualquiera que sea el contenido, no sustituye la respuesta. O sea, se evalúa de lleno lo que consta en el formulario de postulación. Si yo quiero adicionalmente complementar y poner un extracto de algún documento importante, unas fotografías, hacer referencia de manera ampliada a algo, lo hago utilizando anexos, pero no, nunca, en ningún caso, un enlace, un hipervínculo va a sustituir la respuesta y si así lo hacen, su nota también se va a ver perjudicada. Si delegan la redacción, es importante en un tercero, en una agencia y no necesariamente en el equipo ejecutor del proyecto en la organización, cerciorarse, ¿verdad?, del dominio del tema, del conocimiento de esta materia, que no dejen cosas sin responder y que haya sido debidamente revisado antes de enviar la postulación, porque hemos recibido postulaciones que parecen de un borrador con notas en amarillo subrayadas donde dice preguntarle a Carla, no sé este dato, tengo que validarlo con María y cosas así, ¿verdad? De que deberían hacer ese repaso exhaustivo antes de enviar la postulación, sea interna o externamente, cuando quede pues redactado. Ahora bien, si la empresa no comparte información relevante sobre su gestión o sobre el proyecto que postulan y que así se está solicitando en el formulario nuevamente, ¿verdad? Su nota se va a ver perjudicada. Si utilizan recursos gráficos, un organigrama, un gráfico, etcétera, ¿verdad? Cosas que añaden mucho valor para complementar sus respuestas. Cerciórese en que esas imágenes, que esas fotos, que esa tabla, que ese gráfico tenga buena calidad, porque nos ponen a veces que tal vez hacen un screenshot y o sea, queda tan pixeleada la información o el dato tan pequeñitito que uno no lo puede leer. Entonces, para que tengan eso también ahí en consideración. Y, por ejemplo, algo muy básico, si la pregunta dice explique, es explicar es exhaustivamente, si nada más pedimos como, enlistar, mencionar, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de brindar la información conforme se está solicitando es bien importante. Recordarles algo muy, muy general, revisar la redacción, evitar errores ortográficos, una doble chequeada antes de enviar su postulación. Cuando utilicen siglas, acrónimos, porque en todas las organizaciones suelen haberlos, ¿verdad? Sea en español o en inglés, de no asumir que nosotros y el equipo evaluador conoce qué significa el departamento A, CHMT, no sé qué, ¿verdad? Sino no importa que la mencionen, pero explicar o mencionar qué significa aquel acrónimo o aquello, ¿verdad?, que están haciendo mención. No asumir, en ese caso es la recomendación, que un tercero, que somos todos los miembros del jurado que estamos revisando y evaluando ese proyecto, sabemos a qué se referían, ¿verdad?, cuando no trabajamos ahí internamente con ustedes. Entonces,
El jurado va a revisar lo que consta expresamente en el formulario de postulación. Somos un grupo de terceros ajenos a la organización, como les decía ahorita, que con base a eso que nosotros leemos en la postulación, no en lo que hemos visto en redes, no en lo que vimos en alguna noticia, no en lo que de casualidad me invitaron a la presentación de su reporte integrado, etcétera, yo me di cuenta por haber ido, sino en lo que consta en esa postulación es lo que vamos a estar revisando. Nuevamente, en cuanto a los anexos, yo puedo, si quiero, contestar y nada más ahí en cada pregunta, sin necesidad de hacer uso de los anexos o de complementar, pero si sí los uso, ¿verdad? Entonces voy a hacerlos bien ordenados, numerados y no asumir en una respuesta como ver anexo uno y eso fue todo, ¿verdad? Entonces, ahí en la respuesta tiene que constar aquello que se pide de manera expresa. El anexo puede ser un complemento, pero no el único aspecto, ¿verdad? Porque su nota se va a ver perjudicada. La postulación desde hace bastantes años es 100% virtual a través de correo electrónico al rsa@amcham.cr, a través de un único correo de envío de esa postulación. Y también sabemos que a veces uno quiere adjuntar y hay que enviar fotos y hay que enviar la política y el formulario está muy pesado. Entonces puedo utilizar alguna herramienta como un Dropbox, como un WeTransfer, etcétera, ¿verdad? Un Drive para en un solo archivo y espacio y momento de un correo hacer llegar toda la información. Porque normalmente el día del cierre de postulaciones, pues llegan un montón y tal vez me envían una fotografía que pesaba 18 megas y en 5 correos y 10 correos posteriores venía la otra y donde yo estoy revisando la información y que esté todo completo y yo veo que solo venía el formulario y sigo revisando posteriormente el correo de la postulación de otra empresa y para esos efectos es entonces sumamente complicado para nosotros si todo viene disperso. Entonces, a través de un único correo agradecemos enviar esa postulación y si ese correo pesa más de 25 megas, ese día, como la mayoría de la gente lo envía hasta el deadline, el puro día, ¿verdad? Si pesa más de 25 a veces algo falla y no lo recibimos. Entonces, nuevamente, si tienen un transfer, un Dropbox, una herramienta, ¿verdad? Que no sea únicamente de acceso interno y que solo los colaboradores de la empresa puedan ver, ¿verdad? Sino que me puedan, o si no, dar a mí un acceso para poder descargar esos archivos sin ningún inconveniente. Vamos a estar enviando como parte de su postulación el formulario completo y firmado. Y esa firma, ya sea física y no es necesario que me impriman todo ese formulario, ¿verdad? Ya eso no es el objetivo, pero si no tiene la persona firma, dispositivo de firma digital que la pueda ingresar con facilidad, pueden imprimir únicamente la única y o escanear esa última página, ¿verdad? Porque no es el objetivo de que si ahora todo es virtual, que para efectos del enviarlo y que no tenía la persona una firma digital, me tengan que imprimir y luego escanear todo aquello. El logo de la empresa en alta calidad, en todos los formatos de color que lo tengan disponible, la política, compromiso, directriz de la empresa en materia de sostenibilidad, fotografías de la ejecución del proyecto, la memoria, informe o reporte en esta materia y si de casualidad también el proyecto tiene un logo que es totalmente optativo, también compartirlo. Como les mencionaba, si su logo en la empresa tiene varias versiones de color autorizadas, ¿verdad? Sea full color, vaciado, etcétera, también que nos los puedan compartir para adaptarlo según el tipo de contenido que para el día del evento, si es un fondo claro, si es un fondo oscuro, que no haya ningún inconveniente en ese aspecto, ¿verdad?
La política es ese compromiso donde diga, ¿verdad?, qué consiste, qué abarca, qué se compromete la empresa en esta materia, cuáles son sus objetivos, etcétera. Y si no la tienen, que nos lo justifiquen. Y si es algo corporativo, regional, etcétera, que también entonces en ese caso nos indiquen cuál es ese alcance y qué de todo aquello regional, etcétera, le aplica a la operación de la empresa en Costa Rica. Fotografías, no ocupamos 200 de todas las que tienen, ¿verdad? Con 10 o 15 que ustedes seleccionen, que sean bonitas, representativas de la ejecución del proyecto, nos comparten máximo 15. Y si no las tienen por X motivo, no sé, algo fue un módulo virtual de capacitación a proveedores y lo que tengo son unos screenshots, etcétera, ¿verdad? También hay que justificarlo. En cuanto a la memoria o al reporte o al informe, también, si la empresa está empezando y no cuenta con él, o el último que tengo es tal vez el del año anterior o tras anterior, porque el del 2023 todavía no está listo, etcétera. Ahí se especifica, sea que no tengan o el último que tengan siempre disponible. Enviar solo el último, no necesitamos todos los que han hecho, ¿verdad? Ahí para que lo tengan en consideración. Y como les decía, si de casualidad tienen un logo específico para el proyecto o también de casualidad han grabado un videíto, sea el día ahí de la ejecución, de la gente, un mensaje corporativo adicional, ¿verdad? Nos lo pueden hacer llegar siempre que ese video, por ejemplo, no dure más de 5 minutos, porque es un pequeño complemento, no un documental, lo que necesitamos ahí para la postulación. Igual, si no lo tienen, no hay ningún inconveniente. En los reconocimientos, siempre vamos a estar premiando un gran ganador, que es el proyecto que va a tener entre todas las postulaciones, independientemente de la categoría, el mejor puntaje, el mejor evaluado entre todos los proyectos que recibimos. Y en ambiente, un ganador. Y en la categoría social, que a su vez tiene 3 áreas de enfoque, uno por cada área de enfoque. Y aquí hacer hincapié, porque a veces nos preguntan, nos pueden contar, nos pueden decir por favor que si nosotros ganamos, es que si ganamos queremos llevar a más gente o queremos llevar a un fotógrafo. Ahí la respuesta muy reiterada en todas las ediciones es los reconocimientos, ese detalle que se vaya a otorgar, se da a conocer hasta el día de la premiación, sin excepción. No compartimos resultados previamente con ninguna empresa. También aquí, como parte de las menciones honoríficas para motivar a las empresas que tal vez no tuvieron el mejor puntaje en su categoría, pero destaca porque es un proyecto súper innovador, pueden recibir una mención honorífica, o porque es un proyecto en la parte de alianzas público-privadas que destaca y tuvo la mejor nota en ese segmento de preguntas. También estará recibiendo mención honorífica, ese mejor evaluado, o es un proyecto cuyo compromiso de la empresa en su ejecución data de hace 10 o más años continuos realizándolo. También pueden recibir una mención honorífica, así como que esta otra que les voy a comentar es nuevo en esta edición, una que hemos denominado buenas acciones. Es decir, la empresa que tal vez está iniciando y que en el segmento de gobernanza, de sostenibilidad de las empresas, pues todavía no está muy sólida y obtuvo un puntaje bajo, pero su proyecto, su gestión del proyecto es muy sólida y ligado muy directamente al giro del negocio, destacando por su contribución a la sociedad o al ambiente de antemano, ¿verdad? Conociendo que hay aspectos de gobernanza que deben mejorar, pues también tenemos esta opción de ahora en adelante de reconocerles con una mención honorífica. El jurado es un panel de
alrededor de entre 15 y 20 personas profesionales con amplia experiencia en materia de sostenibilidad y o en cada una de las áreas en las que estamos evaluando proyectos, sea alianzas, sea ambiente, sea cadena de valor, etcétera, cuyo trabajo es bastante exhaustivo y ad honorem y sus decisiones pues autónomas, independientes e inapelables. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese proceso de revisión? Primero, asignamos de manera individual la revisión de un proyecto a varios jurados. El ponderado de esas revisiones va a corresponder a un 60% de la nota. Y luego nos vemos en una deliberación grupal donde repasamos todos los proyectos recibidos en todas las categorías para determinar ahí, en base en lo que se comente y se discuta, para tomar una decisión en cuáles reconocimientos también otorgar. Y esa deliberación, esa votación de ese día equivale al restante 40% de la nota. Entonces yo sumo ese 60 y ese 40 y el mejor evaluado de cada categoría es el ganador y el mejor evaluado de todos, el gran ganador. Perdón, ahí que me dio un ataque de tos. En cuanto a los videos, siempre en todas las ediciones del premio, bueno, hace alrededor de unos 10, 12 años, grabamos un breve video informativo de cada proyecto postulado. Este es un video cortito, de máximo 2 minutos que venimos a grabar aquí en AmCham. Eso no tiene ningún costo para las empresas participantes y va a ser un video por proyecto. Es decir, si una empresa postuló 3, postuló 2, postuló 5, es uno por cada uno de esos proyectos para que lo tengan ahí en consideración. También solo podrá grabar una persona por empresa, es decir, no pueden venir 2, 3, 5 ni más personas a grabar un mismo video. Pero si la empresa dice, yo estoy participando en categoría social colaboradores, en categoría ambiental y en categoría comunidad, sí podría designar a una persona diferente para que grabe el de ambiente, porque era el especialista en esa materia, a otra para que grabe el de comunidad y a otra para que grabe el de colaboradores, por dar un ejemplo, ¿verdad? Además, todas estas grabaciones son presenciales. Aquí en AmCham y en ningún caso nos vamos a desplazar a las instalaciones de ninguna empresa a hacer estas grabaciones. Todos estos videos son realizados por un proveedor profesional que nosotros contratamos para garantizar un estándar, que todos queden en la misma calidad, etcétera. Y también en ningún caso le enviamos a todas las empresas participantes ese video o ese insumo de antemano para que lo revisen. Entonces es importante que sepan que esa persona que envían se haya preparado súper bien para que el video quede lo mejor posible. También no vamos a estar recibiendo ningún video pregrabado de este objetivo, ¿verdad? Y si no tuviesen disponibilidad para hacerlo, para grabarlo, pues se quedarían sin este recurso. Todos estos videos se suben a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, ahí los pueden revisar y el día del evento pueden también o se van a proyectar únicamente los de los reconocimientos que estaremos otorgando y pues por una cuestión de tiempo, ¿verdad? En ocasiones son 40, 45 o más proyectos los que participan y pues con solo reproducirlos todos, el evento, imagínense, nos duraría 5 horas o más lo que la ceremonia en sí, ¿verdad? Entonces, ese video es muy bonito, es un complemento que se utiliza para el día de la premiación, que le genera mucho valor y para que el resto de la comunidad empresarial que estamos ahí, conozcan de qué justamente trataba y cuál fue la importancia y los resultados que tuvo ese proyecto que ganó o que se le dio algún reconocimiento. No sé, ya.
También hacer hincapié que estos videos solo los vamos a estar grabando en las fechas que están comunicadas, en las fechas que constan aquí en pantalla, en el reglamento, que son 16, 17 y 18 de octubre. En ningún caso, digamos, sea el motivo que surja algún imprevisto, que uno entiende, ¿verdad? Puede suceder. Vamos a estar grabando en días adicionales, por lo mismo que les contaba anteriormente. Esto no tiene costo para las empresas. AmCham asume este costo, esta contratación de este proveedor y pues para eso disponemos únicamente de estos 3 días para realizarlas. Tampoco le estamos o pre-reservamos espacios. Es como, desde ya le voy a escribir a Juliana para que la cita del 17 a las 9:30, porfa, me la reserve. Este es contra entrega de postulación. Ahí ustedes marcan, ¿verdad? Sus preferencias y conforme yo los vaya recibiendo, voy contestándoles, voy revisando el cumplimiento de todos los requisitos y ahí vemos si a este preciso momento está o no disponible ese espacio. También que compartan, que es un apartado y salen en el formulario, los datos de la persona que va a estar grabando. Necesitamos saber quién es, cuál es su cargo y ponerlo por favor en español y sin acrónimos, para verdad que no sea el ACRMH de Latam y no sabíamos que era el ACRHM de Latam. Entonces, para que sea lo más homogéneo posible, ¿verdad? Y el correo electrónico, porque a cada una de esas personas también le agendamos vía calendar esa cita para que lo tenga siempre presente, ¿verdad? Y no se le vaya a olvidar. Como les decía, son espacios cortitos. Como este es un video que tiene que durar máximo 2 minutos, nosotros damos citas en espacios de máximo 15 minutos. Entonces, las personas que ustedes designen, que prevean cualquier inconveniente, ¿verdad? Que salgan temprano, que lleguen con tiempo, que hayan practicado, porque si llegan posterior al espacio de tiempo que les teníamos reservado, pues tampoco podemos recibirlos porque estaríamos afectando a la siguiente persona que ya estaba agendada y que sí llegó a tiempo. Nuevamente, y es algo importante, ¿verdad? Ese video lo vamos a ver y lo vamos a proyectar ahí el día de la premiación y van a estar todos en nuestros canales de YouTube, página web, etcétera. Pero que la persona que ustedes designen para este efecto, ¿verdad? Sea una persona que domine el tema y que tenga facilidad para expresarse. No todas las personas, aunque sean las encargadas de ejecutar el proyecto o en su defecto alguna gerencia, manejan o tienen la facilidad, ¿verdad? Para expresarse, para brindar esa información. Entonces, ojalá que sea alguien de sus equipos que ya esté coachado en esos mensajes, en todo lo que es esa presencia y de prensa probablemente, ¿verdad? Como lo sería, por ejemplo, un encargado de asuntos corporativos, el gerente general, el encargado de RS de la empresa, que probablemente con frecuencia está reiterando estos mensajes, o algún otro vocero que ustedes tengan autorizado, porque nuevamente, normalmente sí son personas que ya están bastante coachadas en esos mensajes y en esa manera, ¿verdad?, de expresarse. Y recordarles siempre, ¿verdad? Que practiquen previamente, que no lleguen aquí a leer o a ver qué decir, ¿verdad? Porque no nos va a alcanzar el tiempo de los 15 minutos que les teníamos reservados si no practicaron y si los mandaron sin ni siquiera saber qué proyecto era, ni los resultados, ni nada. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración. También sabemos, hay cosas que uno no puede prever y yo tenía la cita reservada y pues amanecí enfermicísimo, estoy enferma y no voy a poder ir para no exponer a las otras personas, ¿verdad? Entonces me avisan el día antes a más tardar para ver si entre los espacios que hayan disponibles a ese momento hay alguno en lo que los podamos ajustar o si manteniendo su cita original pueden enviar a otra persona también de su equipo que la pueda suplir a esa que originalmente estaba prevista para realizar la grabación. Acá ese video es
contarle a un tercero, a un público, ¿verdad? De qué trata el proyecto y cuáles son sus principales resultados. ¿Por qué centrarlo en esos dos aspectos? Porque contamos con 2 minutos. No es verdad que nos hagan el documental desde que nació y es de todas las etapas que llevó, porque no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Tampoco es una entrevista que a veces han llegado personas con esa idea, ay, no, es que yo creí que me venían a hacer preguntas, yo no me preparé, yo no practiqué, para que lo tengan en consideración. Tampoco es que vengan a leer aquí con un papelito enfrente, bullets o algo que tengan ahí preparado. No disponemos de teleprompter y las personas deben mencionar en este orden su nombre, el cargo, el nombre de la empresa, cómo se llama el proyecto, la categoría en la que participan, que esa es una introducción muy básica que se hace bastante rápido para luego decir, bueno, y el proyecto consiste o trata sobre esto, esto y esto, y con él hemos logrado los siguientes resultados y brindar ahí los datos que consideren de más impacto. Nuevamente, practiquen previamente contrarreloj o la persona en su empresa, ¿verdad? Que va a venir a hacer esa grabación, ser concretos y breves, porque si hacemos un primer intento y la persona se extiende y duramos 4, 3 minutos o más, ¿verdad? Hacemos otro intento porque tienen que sintetizar en ese caso las ideas. Y nuevamente aquí también la idea es que haya un estándar de que los videos tengan también todos una extensión bastante parecida y no darle a una empresa 5 minutos versus a otra solo dos. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración también. Y en cuanto a la vestimenta, que nos suelen preguntar, ¿cómo puedo ir vestida o cómo debo ir vestido? Ahí es un formal o business casual la recomendación que siempre brindamos. Pero si la empresa tiene uniforme, si tiene pines corporativos, si tiene algún distintivo que quiera la persona ponerse, usar, etcétera, ¿verdad? También lo puede hacer. Ahora bien, no pueden traer ni banners, ni poner aquí desplegar atrás, ni a un lado de ellos, ningún material, ningún, no sé, fotografías o lo que quieran también, quisieran. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Únicamente viene la persona bien arregladita, bien, preparada también para hacer el video. Y nuevamente, ¿verdad? Eso de la puntualidad es bien importante y otra cosa que siempre les recordamos, al ingresar, al venir, ponerle en silencio o apagar su celular, porque nos ha pasado que, bueno, íbamos súper bien en la grabación, lo estaba haciendo espectacular la persona y de repente le suena el teléfono, ¿verdad? Y tenemos que volver a empezar. O también traía la computadora por ahí, la tenía abierta porque estaba practicando antes de empezar y le empiezan a sonar las notificaciones, que del Teams, que de por aquí, por allá, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí también en consideración. Y nosotros muy brevemente vamos a mostrarles un pequeño rótulo cuando a la persona le queden 30 segundos para que sepan de que ya debería ir haciendo un cierre, sintetizando sus ideas. Y si quieren ver ejemplos de años anteriores, tanto en nuestra página web como en el canal de YouTube, también hay listas, ¿verdad?, en la que pueden acceder y simplemente pues tener alguna idea si del todo son nuevos y nunca han participado. En cuanto a los formularios, que nos suelen preguntar, ¿pero qué es lo que se evalúa? Pues evaluamos todo lo que el formulario pide con rigurosidad. Es decir, la gobernanza de sostenibilidad de RSE de la empresa, cómo lo hace en Costa Rica, cómo se gestiona y se llevó a cabo esa ejecución del proyecto y en el caso de que adicionalmente se ha realizado en alianza público-privada, las particularidades de la gestión y gobernanza de esa alianza en concreto. Entonces, en cada pregunta hay una escala o grados de cumplimiento según
todo lo que se está pidiendo en cada uno, entonces el jurado va a determinar, no, es que no la contestó, nulo. Lo que me contestó es muy básico o está a un nivel intermedio por estos motivos, ¿verdad? De lo que se está aportando y de lo que se está explicando, o está a un nivel avanzado. Entonces, en cada pregunta, esa es la escala de cumplimiento que va de nulo a muy avanzado, ¿verdad? Avanzado. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración. En cuanto al formulario, como les decía, ahí mismo viene un cuadrito donde yo voy a marcar unas tres opciones, ¿verdad? De preferencias para lo que es grabar el video. Ahí voy a poner de una vez quién es la persona que va a estar a cargo, porque ¿qué pasa si yo envío aquella postulación y porque yo no sabía que en ese momento quién iba a grabarlo? Y digamos que en 2 o 3 días pregunto, puede que ya a ese momento el 80%, el 70 o el 90% de las citas disponibles ya no estaban. Entonces, para que tengan un margen un poquito más amplio de poder agendar en el horario de su preferencia, que desde el formulario los marquen y al marcarlo no les garantiza que en efecto esté disponible. Conforme recibimos las postulaciones, vamos chequeando y vamos o no confirmándole a la persona si está disponible. Vamos a ver. Recuerden, porque nos pasa también con cierta frecuencia de que no mencionan y no apuntan ahí en uno de los cuadritos y apartados principales que hace referencia a cómo se llama el proyecto y al final empiezan a explicar todo y su gestión y en qué consistía y nunca nos contaron cómo se llamaba, ¿verdad? Y nos ha pasado, entonces para que lo sepan. En la parte de los ODS también, que lo tengan ahí claro, siempre hay notas al pie en todos los formularios, si algo necesitan saber un poquito más de información o chequear el glosario de términos, etcétera, siempre tenerlo ahí a mano, materiales que ya repasamos, ¿verdad? Que deben enviar a más tardar del 5 de octubre. Este, y en la parte de la gestión de gobernanza, de sostenibilidad de la empresa, contestar nuevamente, muy reiterativo, todo lo que en cada una de estas se pregunta, sea el compromiso de la empresa, no es nada más decir, ah, claro, estamos súper comprometidos con la RSE, eso forma parte de nuestro ADN, sino que nos demuestren y nos evidencien cuáles son las acciones tangibles, en dónde consta ese compromiso, cómo verdaderamente hay un liderazgo visible en materia de sostenibilidad, cómo garantizan el cumplimiento de la normativa. No van a decir, ah, no, claro, yo cumplo con toda la legislación, yo pago todo lo de la ley. Si no, ¿verdad? Bueno, si es en materia ambiental, qué acciones o qué cosas garantizan de que verdaderamente yo estoy cumpliendo con mis obligaciones laborales, fiscales, de la caja, en ambiente, etcétera. Y a veces es porque nos pueden decir, "Di, no, también realizamos este tipo de seguimientos, de auditorías, hay un equipo específico legal que se encarga de dar seguimiento a estos asuntos, etcétera. Contamos también con unas certificaciones que año tras año al renovarlas nos implican estos y estos compromisos. Entonces, evidenciar que en la mayoría de las preguntas se pide, ¿verdad? Es ser justamente, ¿verdad? Exhaustivos, pensar en que esto lo está leyendo una persona externa que no conoce la gestión de la empresa, que no trabaja ahí con ustedes, pero que necesita de la mejor manera entender para justamente, ¿verdad? Con base en todo eso que se solicita en cada pregunta, asignarle un puntaje en ese rango que ya les había mencionado. La política de RSE que establezca esos valores, esos principios, esos compromisos, etcétera, en la materia y a modo de ejemplo, ¿verdad? Que aunque se ve pequeño un poco la letra de ese gráfico, en la doctrina, en la literatura, muchos expertos recomiendan ciertas cosas a incluir, unas básicas, unas más exhaustivas o extensivas que otras, entonces igual, que lo puedan revisar. Y lo importante también que es
que en efecto se pueda llevar a cabo en el día a día de las empresas, que sea algo que no se quede ahí en el papel o que sea algo tan utópico que sea imposible de cumplir, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan en consideración. En cuanto al código de normas, de conductas, etcétera, ¿verdad? Que rigen el negocio en su actuar cotidiano. En cuanto a la memoria, informe y reporte, es importante, ¿verdad? Para que demuestren esos resultados derivados de esa política y de esa estrategia integral que ustedes se han establecido y cómo me puedo ir yo preparando también, no solo para la postulación, sino a modo general, para este documento, para comunicar todo lo que corresponda, es ir documentando todo de manera cualitativa, cuantitativa, contar con KPIs, con mecanismos de seguimiento, con indicadores, analizar resultados o avance de este año, por ejemplo, versus el anterior, o cómo voy en el cumplimiento de la meta que yo tenía, del proyecto específico, etcétera. Y cuando no tengan este documento, el código, etcétera, que nos justifiquen, por ejemplo, por qué aún no lo tienen. Y hay memoria, hay informe, hay reporte cuyos grados, digamos, de desarrollo son diferentes o van todavía un paso más. Entonces ahí para que tengan claridad en cuál es el tipo de documento que ustedes están generando. En cuanto a la estructura organizacional, a mí como parte del jurado y para efectos de lo que es la evaluación, no nos interesa que nos digan es Juan, María y Pedro los que llevan a cabo la ejecución de RCE de la empresa, sino a modo general que nos cuenten dónde recae la gestión, pero a nivel organizacional. Hay un departamento de sostenibilidad o recae en el departamento de salud ocupacional, por dar un ejemplo, o en el de mercadeo o en el de gestión ambiental, o vieras que es que hay un equipo de liderazgo interdisciplinario donde todos aportamos a esa creación y donde todos nos vinculamos con la sostenibilidad, etcétera. Eso es lo que nosotros necesitamos saber con esta pregunta, más allá de que me digan es Juan, es María y es Pedro, que uno no sabe quién es Juan, María ni Pedro, ni a qué departamento o demás, ¿verdad? Ellos pertenecen. En cuanto a las partes interesadas, es importante, ¿verdad?, que las aterricen o las tropicalicen, en el caso de las empresas transnacionales, a la operación de la empresa en Costa Rica. Y no es solo identificarlas y decir son estas 20 o estas 40 o estas 80, porque hay casos de empresas cuyas operaciones son así de amplias, ¿verdad? Sino, bueno, de todas estas, centramos nuestros esfuerzos en estas tantas prioritarias. En cuanto a los impactos de la organización, también en nuestro país, es importante, ¿verdad? Todas las empresas generan impactos tanto positivos como negativos, y los positivos desde términos de empleo, de encadenamientos, de aporte a seguridad social, de pago de impuestos, de muchas cosas, ¿verdad? Que en un entorno país general y de cumplimiento de sus obligaciones realizan, pero también inherentemente impactos negativos que van desde residuos, consumo energético, consumo de agua, lesiones que por el tipo de trabajo puedan generarse a sus trabajadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí la empresa tiene que saber todo lo bueno que hace y todo lo negativo que también se deriva de su organización, porque es un error que muchas cometen, pues que nos cuentan únicamente lo positivo, ¿verdad? Y hay que ser transparentes en ese aspecto, donde todo aquello negativo voy a tratar de evitarlo o mitigarlo en la medida de lo posible, porque hay cosas que inevitablemente uno no va a dejar de consumir agua, no va a dejar ¿verdad? De generarse ciertas X, Y, Z cosas, entonces también, o qué acciones puede hacer o realiza la empresa para con el objetivo de evitarlos o de mitigarlos. En cuanto a las auditorías, es de manera general a la gestión de RSE, no necesaria, porque a veces las responden orientadas a que si me hacen auditorías contables, por ejemplo, ¿verdad? Y no ese es el énfasis de esta materia, aún así, ¿verdad? Ahora a partir
próximamente va a entrar en vigencia pues un cambio, ¿verdad? Para grandes empresas donde van a reportar en NIF 1 y NIF 2 asuntos importantes que también sería, ¿verdad? Interesante ahí conocer. En cuanto a la comunicación de la RS en Costa Rica, es cómo dan a conocer todo lo que realizan en nuestro país en esta materia y que no lo enfoquen únicamente en cómo le cuentan a sus colaboradores, sino a todos sus públicos de interés, a todos sus stakeholders de diferentes maneras. Y en los reconocimientos es para saber, ¿verdad?, si su gestión social, ambiental, o algún premio, reconocimiento, certificación recurrente que tengan y centrarlo en los últimos 5 años únicamente, no el histórico, ¿verdad? Que pueden haber empresas cuyas operaciones, pues, en el país tengan muchísimos de larga data y pues nos interesa conocer los recientes. En cuanto a los proyectos, obviamente ya entramos a las particularidades de ese proyecto en el que estamos postulando y que estamos participando y recordar, ¿verdad? Proyectos que estén ejecutándose aquí en Costa Rica, no fuera, aunque, ¿verdad? Ay, no, es que viera qué lindísimo lo que hacen en México, qué lindísimo lo que hacen allá en Colombia, pues no, deben de ser acá en Costa Rica por la empresa afiliada, aunque formen parte de un proyecto, digamos, de casa matriz o regional. Entonces aquí entramos a ver si, por ejemplo, aparte de esa política general de RSE, la empresa, o dentro de esa política, que puede ser el caso también, hay algún compromiso específico para trabajar con los colaboradores, de acción social, de ambiente, de cadena de valor, etcétera, y en qué consiste. Y como les digo, no necesariamente tiene que constar en un documento aparte. Puede estar en la misma política general de RSE, pero si ese es el caso, que nos comenten, ¿verdad?, en qué consiste y que está incluida ahí de manera justificada. En cuanto al proyecto, es importante que nos cuenten, que nos los describan y nuevamente es muy reiterativo y estoy aquí, ¿verdad?, sonando ese mensaje disco rayado. Somos un grupo de personas externas a la organización que al leer esta postulación debemos entender en qué consiste, qué han logrado y que toda la información que ahí se suministre, ¿verdad?, le dé a uno esa perspectiva. Nosotros nos vamos a enfocar y nos revisamos únicamente lo que ahí consta, no lo que yo he visto que ellos publican en redes, no lo que yo he visto que salió en su reporte de sostenibilidad o lo que vi en una publicación de prensa. Igual en la planificación del proyecto, objetivos, metas, plazos, responsables, todo un cuadrito que en el formulario se pide y si adicional a ese cuadro ustedes tienen algún otro indicador o alguna otra cosa que quieran complementar, también lo pueden hacer. Los mecanismos de evaluación. Aquí es importante, ¿por qué? Porque lo que uno no mide, no lo puede mejorar. Entonces, ¿cómo estoy sabiendo yo que esto que estoy haciendo de verdad está logrando ese impacto y estoy llegando a esa meta que yo me establecí si yo no lo defino, si no lo mido, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuáles son esos indicadores que utilizan? ¿Cómo llevan ese tracking? Y en la parte de los resultados hay un cuadro, hay un bastante exhaustivo o de mucho énfasis en la parte cuantitativa, pero también hay un ítem en que si hay cosas cualitativas que no se refieren a un número concreto, ¿verdad? Pero que añaden valor y que ustedes las tienen, también las puedan contestar, así como también viene un cuadrito resumen de datos sociales y ambientales relevantes que nosotros tomamos como insumo para hacer una sumatoria del impacto, ¿verdad?, de todos los proyectos que están participando. Entonces usted me dice 4 comunidades beneficiadas, 1.000 colaboradores o 20 colaboradores, no importa, ¿verdad? Hemos sembrado 1.200 árboles o hemos ahorrado no sé cuántas litros de agua o tantas toneladas de dióxido de carbono o lo que sea, ¿verdad?
un datito. Ese datito a nosotros nos sirve para sumar entre todos y ver de todos los proyectos que están participando, ¿verdad? Una métrica general de esa contribución ambiental y social. Y el aporte a los ODS, también es importante y tanto acá como en el formulario, si no saben a qué meta responde, siempre hay notas al pie. Esas notas al pie están ahí para darles una ayudita, un respaldo, una guía, una aclaración de un concepto o darles un enlace importante o relevante que ustedes puedan acceder. Mira, no estoy muy segura de esto, voy a chequear, voy a revisar, voy a investigar sobre ese tema. En cuanto a la innovación, aquí esa pregunta es importante porque recuerden también que hay una posibilidad de recibir mención honorífica a un proyecto que sea bien innovador, que tal vez puede o no haber obtenido la mejor calificación de su categoría, pero si destaca, ¿verdad? En esa innovación, ya sea por el método, la tecnología, su enfoque único, resultados tan significativos, una cosa súper novedosa, ¿verdad? Un impacto tremendamente bueno, pues eso también nosotros aquí lo evaluamos y ahí tiene varios ítems para que ustedes justifiquen por qué consideran que en efecto este proyecto de manera integral es lo suficientemente innovador. En aspectos de continuidad del proyecto, en cuanto al tiempo, a sus impactos, si se puede replicar, ya sea internamente de la empresa, en otras sedes, etcétera, o en otras empresas o hasta llegar a convertirse, ¿por qué no?, en política pública. Y en el último apartado de datos de voluntariado, únicamente los relacionados con el proyecto que postula, no de todas las gestiones de voluntariado ni de todas las campañas que realiza en la empresa, sino sobre las relacionadas y ligadas al proyecto con el cual están participando. Posteriormente, como les decía, si adicional al énfasis principal de la empresa, del proyecto, perdón, que postulan, sea ambiente o comunidad, etcétera, el proyecto es además realizado en alianza público-privada, pues van a contestar un segmento específico que ya está predispuesto y es incluido en todos los formularios para que nos cuenten justamente todas esas particularidades de la alianza, de esa unión de esfuerzos. Y aquí es importante, ¿verdad?, que haya un partner público, una institución, una organización, un ministerio, etcétera, porque si son puras empresas privadas o una empresa privada y una ONG, eso es una colaboración privada-privada y se sale, ¿verdad?, de lo que este segmento está reconociendo. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración. Igual como les decía, si de casualidad tienen un compromiso para trabajo en alianza público-privada, para esa unión de esfuerzos que puede que conste dentro de la política general de RSE o bien en algún otro documento aparte, pues que nos comenten y ahí entonces entrar en las particularidades de la alianza en sí. ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son los roles, aportes, responsabilidades de todos ellos y por qué fueron seleccionados estas empresas, estas organizaciones, estos entes y no otros? Por dar ahí un ejemplo. El tipo de alianza que a veces es un punto en el que fallan y para que lo tengan ahí en consideración, es en relación con la estructura de gobernanza, salen unas notas al pie que dan una guía importante y sino que lo revisen también en el glosario de términos. La comunicación entre los miembros de la alianza. Aquí es, bueno, cómo nos comunicamos interna y externamente, cuáles son los canales establecidos, qué tipo de cosas o mensajes también damos a conocer externamente como alianza, como esta agrupación, ¿verdad? De organizaciones públicas, privadas, en pro de este proyecto en concreto. Y un punto que a veces fallan también es en las evaluaciones y el cumplimiento de las expectativas de sus miembros. Aquí se refieren que si estamos participando, AmCham, empresa X, Y, Z y la que sea, ¿verdad? Y una organización pública, el ministerio, whatever, ¿cómo
garantizamos que las expectativas nuestras como miembros de esa alianza se estén cumpliendo. ¿Cómo evaluamos que lo que está haciendo AmCham versus lo que hizo la empresa X, Y y Z vaya acorde a lo que estábamos pactando y establecido? Aquí no es si el proyecto era, no sé, enfocado en STEM, que me adjunten las evaluaciones que hicieron los niños o los estudiantes o los colaboradores, ¿verdad? Donde ellos indicaron su grado de satisfacción con el curso, con el taller, con la actividad, con el voluntariado, etcétera, sino de cómo se cumplen esas expectativas y esos indicadores de los miembros de la alianza como tal. Y luego recordar, no recibimos formularios sin firmar, ahí para que lo tengan en consideración. Y al enviar ustedes un formulario firmado, nos están autorizando también a que nosotros para los materiales del premio, sean en la web, en ese video que hacemos, el día del evento, etcétera, podamos usar el logo sin ningún problema y así como las fotografías que también nos adjuntan. Y principalmente cuando hay fotografías que incluyen a menores de edad o a personas adultas mayores, que ustedes tengan también esa, esa autorización, ya sea de parte de los tutores, de los padres de familia, etcétera, para poder usar esas fotografías en las que salen este tipo de población. Y como les decía, cuando en un formulario yo quiero postular en varias categorías, pues es el mismo formulario, digamos, el ambiental, y yo agarro las de comunidad específicas, las sumo al formulario para no enviar dos aparte. ¿Por qué? Porque la evaluación de gobernanza, de sostenibilidad, todo lo primero es igual, va a estar reiterativo. Entonces, para evitarnos esto, lo sumamos a este único formulario que estarían enviando. Igualmente, nosotros les vamos a pasar un ejemplo y si aún así persiste alguna duda, igual nos pueden escribir y que escríbanos por lo menos varios días antes del deadline, ¿verdad? Porque si nos hacen la pregunta el día antes o el mismo día, capaz de que no les da tiempo de hacer el ajuste o de contestar esa otra categoría adicional en la que querían participar. Recomendaciones, volviendo, digamos, con un repaso de lo que ya les he venido comentando, ¿verdad? No dejen nada de lo que en cada pregunta se solicita sin contestar. Si algo no lo tienen, justifiquen que no lo tienen, pero no lo dejen sin contestar o no lo eliminen porque nos damos cuenta si lo eliminaron. Si su proyecto es meramente filantrópico, una donación, algo aislado, ¿verdad? Sin una gestión estratégica, mejor no lo postulen. Si el proyecto es meramente regional o de clase matriz y ni siquiera todavía está en ejecución en el país, pues tampoco aplicaría para este reconocimiento. Si no tengo resultados o me agarró tardísimo en presentar la postulación y ya cuando iba por ese segmento del formulario, pues no me dio tiempo, ¿verdad? Esa es una cosa bien importante de que llenen para que uno dimensione, ¿verdad? Ese impacto y todo lo que han logrado. Si no saben las metas específicas a las que contribuye su proyecto, porque ya son 17 ODS y cada uno tiene metas específicas, pueden en la web consultar y estar ahí para chequear y rechequear, estar más seguros. Recuerden de que si van a usar anexos, los enumeren y esté todo bien ordenado. Este, que si usted no tiene un proyecto y lo que quiero postular es qué pienso yo como organización y cuál es mi objetivo en materia de sostenibilidad, pues eso no estaría siendo materia de revisión de este premio, de este reconocimiento. Que si yo quiero postular un proyecto en varias categorías, es porque en efecto, como les dije, ¿verdad? Hace un rato, no, yo tengo objetivos y cosas en materia ambiental
específicas y indicadores y KPIs, etcétera, y resultados, pero tengo mis métricas sociales o comunitarias, etcétera, específicas y diferenciadas una de otra. Si un proyecto lleva en ejecución varios años, que también puede ser el caso, que lo desglosen, que lleven ese tracking de cuál ha sido el avance año tras año, de que tengan un cuidado de no sumar mal datos relevantes. Es decir, como les comentaba, lo del voluntariado es específico de este proyecto, no de todas las acciones ni las campañas de voluntariado que hayan realizado en la organización, o de que si en el cuadrito ese resumen de contribuciones sociales y ambientales relevantes me habían dicho de que habían contribuido el primer año a 3 comunidades o a 2 comunidades. Empezamos el proyecto con La Garita y Belén, y el segundo año añadimos a Santo Domingo, es decir, Garita, Belén y Santo Domingo, y en total de comunidades beneficiadas me ponen 5 en lugar de 3, porque sumaron las 2 del primer año y las 3 del segundo, pero 2 de ellas eran repetidas. Entonces, ahí para que tengan ese cuidado, y eso es un error que hemos visto en varias ocasiones en empresas, en varias empresas de diferentes tamaños y grados de madurez. También, que si bien su gestión, pueda derivar de directrices corporativas, ¿verdad? De cómo esto se materializa en la gestión de la empresa en Costa Rica. Y recuerden, ningún enlace, ningún hipervínculo va a sustituir en ningún caso una respuesta. Mucho menos, ¿verdad? Porque nos pasa que a veces ponen enlaces a intranets de la organización, donde usted ni siquiera puede tener acceso ni revisar qué era lo que venía ahí, ¿verdad? Entonces, para que tengan todavía ese especial cuidado a la hora de poner un anexo, ¿verdad? De que sean documentos que eventualmente uno pueda chequear, pero nunca un enlace va a sustituir la respuesta de lo que se está solicitando expresamente en cada pregunta. Además, como les decía, en relación con los impactos, sí, o sea, la parte positiva es importante y tenemos que potenciarla, ojalá, y maximizarlo, pero hay que contar también en esta pregunta cuáles son los impactos negativos y al menos los prioritarios, ¿verdad? Cómo se están gestionando. Evidencien siempre que así se solicite, ¿verdad? Todo en cada pregunta, y cuando deleguen la redacción o la presentación de esa postulación en un tercero, ¿verdad? Que haya ese cuidado y que revisen y que no sea un borrador lo que ustedes al final están enviando de ese documento final. No eliminar segmentos, preguntas, etcétera, porque como les decía, sabemos que las eliminaron. Cada pregunta va de la mano de una herramienta de evaluación donde lleva los mismos ítems en aquella escala que les comenté, de nulo a avanzado. Entonces, si algo no viene, igual vamos a saber que no venía y su nota se va a ver perjudicada. No envíen formularios sin firmar, no los vamos a recibir, ni de mayor extensión a la que se está indicando, porque ocupamos que haya algo estándar, ¿verdad? No de que una empresa tenga la posibilidad de enviar algo de las 60 páginas y otra me envíe algo de 250. Entonces aquí ese es el objetivo que tiene esa limitación en cuanto a las páginas, es que haya un estándar para lo que es la extensión, el contenido de lo que se está brindando, la información. Recordarles en la parte de alianzas de que cuando se pide detallar los miembros de la alianza, son las organizaciones que la integran, ¿verdad? AmCham, la empresa X, la empresa Y, el ministerio tal, la institución tal, whatever. No es Juliana Retana, Perico de los Palotes, Juana y Pedro y María. Es las organizaciones. Y sí, aunque no lo crean, ¿verdad? A veces se equivocan y nos dicen nombres de personas no es lo que, no, lo que necesitamos en ese segmento de alianzas público-privadas cuando preguntamos quiénes son los miembros que la integran. Este, los reportes de hallazgos y resultados de auditorías se refiere a las acciones de seguimiento en la empresa respecto a esas mejoras
o falencias identificadas, ¿verdad? No a cómo estoy reportando y contando en redes sociales lo que dice en RSE, sino de que, bueno, producto de esa revisión, de ese análisis, de ese examen, de esa auditoría en los temas que sea, pues resultaron estos tres hallazgos, estos cinco o lo que sea, ¿verdad? Es cómo le dan seguimiento y quién se encarga, ¿verdad?, de reportar y de hacer lo que corresponda para su debida gestión. Y una recomendación que la verdad es bien importante porque como podrán haber visto, ¿verdad? Son muchos elementos los que conlleva presentar una postulación al premio AmCham Negocios Sostenibles y si ustedes la dejan para la última hora, para el día antes, es más, para esa semana del día del deadline, probablemente no les va a dar tiempo de recopilar toda la información que implica presentar una postulación con el grado de madurez y de exigencia que tal vez este reconocimiento implica. Para que no lo dejen a última hora y que, ¿verdad? Desde julio que iniciamos convocatoria, ojalá ustedes ya hayan tenido y vayan ahí proyectando que quieren ir postulando y recopilando información y demás. Continúo con un repaso de las preguntas frecuentes, que probablemente muchas ya las vimos en estos segmentos anteriores. Estas otras son una compilación de los últimos 9 años, que, ¿verdad? Son recurrentes y que ahí las vamos anotando porque igual, este espacio es el que tenemos previsto para eh, eh, ver las consultas de todas las empresas, porque no nos podemos reunir una a una con uno a uno con cada uno de ustedes. Entonces, normalmente nos suelen preguntar, por ejemplo, ¿en qué categoría puedo participar? Bueno, pueden participar en aquellas que sean de su interés según el área de enfoque del proyecto, ¿verdad? Y que también si tiene varios enfoques y lo quieren postular en dos o más categorías, ¿verdad? O áreas de enfoque, que también puede hacer según las pautas que ya vimos. ¿Qué pasa si yo quiero postular tres en ambiente? ¿Puedo? No importa. Sí, no importa, digamos, si, no hay ningún problema. Uno en ambiente y uno en social colaboradores, etcétera. Lo que no podemos hacer es decirle, vea, tenemos estos 18 proyectos o estos dos o estos tres o estos cinco, ¿cuál puedo postular? Esa es una decisión de la empresa acorde a la gestión, al avance que lleve cada proyecto, ¿verdad? De ya postularlo. Que si les podemos pasar ejemplos de formularios de empresas que hayan ganado en años anteriores. Es así, es información que no se comparte, los formularios, las postulaciones, los logos, las fotos, todo es de uso exclusivo de AmCham y en el caso de los formularios y lo que se va a evaluar de los miembros del jurado, en ningún caso se va a compartir ni con terceros ni de subir el formulario de postulación a nuestra página web, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no se puede compartir. No puedo pasarla, vamos a ver aquí. A veces nos preguntan, es que yo necesito saber quién va a valorar mi proyecto. Eso tampoco para evitar ahí alguna abuso de poder o interferencia, ¿verdad? En lo que es el proceso de evaluación objetiva que procuramos que así sea. Que si enviar la postulación tiene algún costo, principalmente para la gente que es nueva o que no ha participado, no hay ningún costo, no hay ningún fee de inscripción para postularse per se. Inclusive, como les decía, los videos que grabamos no se les cobra absolutamente nada. Únicamente para asistir al día de la premiación se brinda, como se brinda alimentación, sí se cobra una entrada por cada persona que quieran registrar para que nos acompañe a la actividad, pero en sí la postulación no tiene ningún costo. La información está disponible desde mediados de julio en nuestra página web, todos los formularios para que los vayan descargando.
y completando sus postulaciones. Nuevamente, nos suelen preguntar o pedir que si podemos agendar una llamada, una reunión, para que ellos me van a explicar de qué trata el proyecto y que yo les guíe en cómo contestar. Pues ahí la respuesta reiterada es: no podemos hacer este tipo de acompañamiento. Este espacio es el que está previsto para resolver consultas y en aras de garantizar esa imparcialidad, nuevamente, no entramos en recomendaciones sobre las particularidades de cada proyecto ni de cada empresa, sino cuestiones como estas generales de forma y de recomendaciones y muchas cosas que hemos visto en nuestros 28 años de estar llevando a cabo esta premiación, y en mi caso concreto de estos 9 años que llevo acá en AmCham. ¿Cuál es la fecha máxima para presentar los proyectos, verdad? Está ahí dispuesta el 3 de octubre. Si usted algo me está enviando posterior a esta fecha, hay un cierre porque se prepara la información para revisión de los jurados. Si llega posterior de esa fecha, ya no es de recibo la postulación. Entonces, por eso, trabajenla con tiempo, ¿verdad? Para que puedan compartirla y enviarla conforme a lo que se estipula en el reglamento y todo lo que aquí hemos repasado. Este, que si se puede postular un proyecto que haya terminado, a veces nos consultan y ahí pues siempre que haya terminado en este año, sí. O si está en ejecución, perfecto, ¿verdad? Pero si ya terminó, porque tal vez fue ahora en mayo, en julio, lo que sea, siempre que haya terminado a más tardar este año, sí se puede. O un proyecto que estoy apenas ahí gestionando y planificando, que no lo he implementado. Ahí la recomendación es hasta que esté más maduro, hasta que ya ustedes tengan resultados, hasta que haya, ¿verdad? Algo que puedan aportar en esa gestión del proyecto y en el impacto, pues es la recomendación de que lo postulen hasta ese momento. Y lo de los videos, y participamos con varios proyectos, tener claridad que es uno por cada proyecto que participen, no uno solo donde hacen un colocho entre lo ambiental y el de social, comunidad, etcétera. Y que si no, es que yo quiero que vayan varias personas a grabar, en ningún caso estamos recibiendo más de una persona. Nuevamente, en aras de que haya una homogeneidad, que todas las empresas tengan las mismas oportunidades, de que entre más personas también asistan, más nerviosos se ponen entre sí. La persona también que viene solo va a ingresar a la sala de grabación, esa encargado de grabar, aunque le acompañe el asistente o la persona de comunicación, a la sala de grabación solo va a ingresar la persona propiamente encargada de la grabación. Ay, ¿qué pasa? Que yo no tengo logo del proyecto, no lo hemos hecho. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿verdad? El logo de la empresa sí es importante, indispensable que lo compartan, pero el del proyecto, pues, si no hay, no hay ningún problema. O es que vieras que tuvimos este inconveniente, o es que este proyecto, el componente de la virtualidad es casi que el 85 o el 100%, entonces lo que tengo son estas capturas o estas donde dicen las convocatorias, tengo flyers, pero es que todo fue digital. Bueno, ahí me justifican, ¿verdad? De que por qué no tienen fotos en ese caso. Que si esas fotos tienen que ir en un formato en específico, la verdad es que con que sean fotos nítidas, con buena resolución es suficiente, y que nos envíen máximo 15, no la carpeta de 200, ¿verdad? Es las fotos que ustedes seleccionen, que sean bonitas, bien representativas y en buena calidad. En cuanto a los anexos, que si tienen que ir aparte o dentro del formulario, siempre dentro del formulario. Por aparte, ¿qué me van a mandar? Tal vez en una carpetica comprimida, las fotos, los logos de la empresa y la política y la memoria o reporte RS. Todo lo adicional, sí o sí, tiene que constar dentro del formulario. En cuanto a lo de alianzas público-privadas, que tiene un segmento, ¿verdad? El formulario es que yo lo hago en realidad es como una ONG, tengo que contestar ese segmento. No, ese segmento es si usted lo hace en alianza público-privada, no privada-privada, no una colaboración privada, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan en consideración.
de que si tenemos los formularios en inglés o que si puedo contestar en inglés, en realidad todas las postulaciones se trabajan en idioma español y los formularios, materiales, reglamentos están también disponibles únicamente en idioma español. Ahora bien, ¿qué pasa si soy una transnacional y solo hacemos reporte corporativo y está en inglés? Pues no, no importa, ¿verdad? Yo no les voy a pedir que me lo traduzcan, pero en sí la postulación se presenta en español y los documentos están en idioma español. También el video, preferiblemente, ¿verdad? O sea, una persona, como ya lo repasamos, que domine, que tenga esa habilidad y pues grabado en idioma español. Si recibimos retroalimentación posteriormente, los proyectos postulados, sí se reciben, sí, sí se las enviamos más bien, conforme a la deliberación, lo que se conversa, la compilación entre lo que fue las deliberaciones individuales y las revisiones individuales y la deliberación grupal, nosotros tomamos nota y posteriormente se las compartimos. Esa ya la repasamos. Si yo puse una hora y un día específico en el formulario, ya quedan firmes. Nuevamente, ¿verdad? Es conforme yo voy recibiendo postulaciones y voy chequeando, ahí les vamos confirmando si está o no disponible a ese preciso momento. ¿Qué pasa si mi formulario es que no lo puedo resumir en más de 120? No, no, o sea, nuevamente aquí es una cuestión de homologar y dar las mismas oportunidades a todas las empresas, entonces no debe sobrepasar ese límite si en alguna ocasión, y créame que todo eso revisamos que esté firmado, que no sea más extenso, que vengan todos los documentos indispensables, que vengan los logos, todo eso se revisa, ¿verdad? Y si viene un documento más extenso, se le hace la salvedad para que dentro del mismo hora límite de presentar el deadline, de ser necesario, corrijan y lo vuelvan a reenviar. ¿Qué pasa? Es que yo no pude ir a grabar el video ahí a AmCham, pero tengo uno bien bonito que yo grabé o puedo poner a grabar al gerente porque va a estar fuera del país. En ningún caso vamos a recibir videos pregrabados. Si no pueden venir o se presentan un inconveniente y no pueden designar a otra persona, sinceramente, ¿verdad? Se quedarían sin ese recurso para que lo tengan ahí en consideración. Pero es que yo pensé que ustedes iban a venir a mi empresa a grabarlo. No, en ningún caso vamos a ninguna empresa a grabar. Todas las grabaciones son aquí en las oficinas de AmCham y estamos ubicados en Sabana Norte. Y únicamente en las fechas, nuevamente, que ya les habíamos contado. No, ¿por qué? Porque contratamos a un proveedor y esas son las fechas y los horarios que disponemos para estos efectos. Y nuevamente, entrega 100% digital antes de a más tardar a las 5 p.m. de ese día. Este, y yo les voy confirmando conforme me van llegando. Si alguien me envía un correo, ¿verdad? No es que yo inmediatamente les puedo contestar, sinceramente, porque el revisar que una postulación venga completa lleva bastante ratito. Entonces, si me lo envían ahorita a las 10 de la mañana, no es que a las 10:05 ya yo les puedo confirmar, yo tengo que ir chequeando y normalmente, ¿verdad? Si inclusive antitos de esa fecha límite la tienen lista la postulación, nos la pueden hacer llegar sin ningún problema. Lo de que si podían revisar los videos previamente, es que yo quiero saber cómo quedó, si me veo bien, si quedó fluido. Ningún video se los vamos a enviar a revisión. Eso ya sí queda así por disposición nuestra. Cuando sabemos si ganamos y a veces nos llaman y nos insisten mucho, es que nosotros queremos saber y la respuesta siempre es muy reiterativa, ¿verdad? No les podemos contar hasta el mero día. Todas las empresas que están ahí se dan cuenta si ganan o no ese día y si pueden llevar o no un fotógrafo a la premiación. Ya es up to you, digamos, si quieren llevarlo. Ahora bien, si quieren que esa persona sea parte de los que le acompañan y que reciba alimentación, entonces sí le tienen que pagar también el costo por inscripción para cubrir ese gasto. Eh, Hacemos acá ahora un repaso de conceptos que tal vez no voy a ser tan exhaustiva en aras del tiempo.
Nuevamente, esto tal vez principalmente enfocado a las empresas que son nuevas o algunas que tal vez no participan en nuestro foro de sostenibilidad, que es el espacio donde mes a mes nos vemos para conversar sobre esta materia, estar actualizados, ver tendencias, compartir buenas prácticas y donde la mayoría de esos conceptos los reiteramos y los repasamos con muchísima frecuencia. Entonces, la RSE es esa responsabilidad de la organización, nos dice la ISO 26000, por todos los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, si yo lo que hago es algo aislado, una donación, un patrocinio, un asistencialismo a una ONG, o lo que yo estoy invirtiendo en publicidad para decir qué hice y no hice, o un voluntariado allá random, aislado, ¿verdad? Que no forma parte de esa gestión integral bajo una política, bajo un plan ligado al core del negocio, pues en sentido estricto no es responsabilidad social, no dejan de ser acciones buenas, loables, pero no es responsabilidad social a cómo es entendida conforme a la literatura, a las tendencias y a las normas que hay en esta materia. Entonces, por ejemplo, filantropía es cuando yo di una entrega de víveres, una donación de dinero, regalé para niños cositas para Navidad. Eso genera un asistencialismo, una independencia, mientras, por ejemplo, si yo lo gestiono debidamente bajo una estrategia de sostenibilidad, eh, y estoy atacando el problema, por decirle algo, de educación o empleabilidad que generaba esos ciclos de pobreza, etcétera, ahí estoy trabajando el problema bajo un sistema integral que va a generar impacto, que va a mover esa aguja del desarrollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, he ahí la diferencia. Entonces, por eso, lo que es filantropía meramente no es postulable, mientras lo que es una empresa socialmente responsable que sí lo gestiona debidamente, es lo que en efecto es producto para postular en este reconocimiento. Entonces, la RSE es esa manera en que las organizaciones van a integrar y gestionar todas esas preocupaciones sociales, ambientales, económicas en sus operaciones y en su relación con todos sus stakeholders. Es algo voluntario, a nadie se le impone, ¿verdad?, realizar este tipo de acciones que van más allá del cumplimiento de lo que las leyes disponen, pero buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, mientras que es importante, obviamente, se crean beneficios económicos para la empresa. Y para ser pues verdaderamente efectiva debe estar integrada en toda la organización, en su cultura, en su estrategia, para que en efecto llegue a beneficiar tanto a la empresa como a todos sus grupos de interés. La RSE ayuda en términos de imagen, de reputación, de diferenciación competitiva, de atracción y retención de talento, para perdurar en el tiempo, conlleva una preferencia de consumo, nos valida en nuestra licencia para operar, puede conllevar a ahorros inclusive para la empresa en materia de reducciones, de hacer procesos más eficientes, etcétera. Y a la hora de yo tener todos estos mapeos y todo bien gestionado, puedo tomar mejores decisiones y riesgos, anticiparme, ¿verdad? Inclusive a eventuales problemas o reclamaciones. Es una oportunidad de negocio, de mercados, de atraer capital también interesado en estas prácticas y de mejorar la relación con todas sus partes interesadas. La RSE pues tiene
diversos principios que nos indica la norma ISO 26000, entre ellos, y voy a ir muy rápidamente, la rendición de cuenta por todos esos impactos, tanto positivos y negativos que ocasiona su operación, la transparencia en su actuar, en sus decisiones, en las actividades que realiza, un comportamiento ético, respetar los intereses de todas las partes interesadas, respetar y acatar la ley, también toda la normativa internacional de comportamiento, así como los derechos humanos. La sostenibilidad, entendida, ¿verdad? Incorpora esas tres dimensiones, esa unión entre lo social, lo ambiental, lo económico, para ofrecer oportunidades a todas las personas, ¿verdad? Con un crecimiento que no implique el que yo me acabe todos los recursos para las generaciones futuros. Entonces, vamos todos hacia una misma meta, a ese ejercicio responsable y asegurar la sostenibilidad de la empresa. Luego también la ISO nos habla de las materias fundamentales, cosas que toda organización debe gestionar desde aspectos relacionados con gobernanza, todos los procedimientos, sus políticas, sus manuales, cómo tomamos decisiones, cómo a manera de general se gestiona el tema en la organización, todo lo que debe incluir, también las prácticas laborales. Igual pueden ver muchísimo más específicos todos estos elementos en lo contemplado en la ISO 26000, que se encuentra pues también tanto en idioma inglés como en español disponible, y muchísimo material también en la web de especialistas que uno puede encontrar. La parte medioambiental, toda esa gestión de todo lo que la operación de la empresa genera en el medio ambiente. Las prácticas justas de operación en sus relaciones con proveedores, con contratistas, con clientes, con competidores inclusive, ¿verdad? Y nos hablan de un relacionamiento ganar-ganar entre esas organizaciones. Aspectos relacionados con consumidores específicamente, que van desde la parte de cómo, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo en mercadeo, en salud, en seguridad, etcétera, ¿verdad? Y si tengo mecanismos y cosas para la resolución de quejas y de controversias eventuales, etcétera. La parte de participación activa y desarrollo de la comunidad, cómo esa inversión social va más allá de solo saber quiénes son mis partes interesadas, sino de involucrarme con ellos y apoyar en la creación y de esa relación, reconociendo su valor y pues todas sus expectativas también. La parte de derechos humanos, súper importante para evitar todas prácticas discriminatorias, garantizar siempre el cumplimiento de los derechos humanos, laborales, también en la operación de la empresa. Y es muy frecuente también escuchar, bueno, es que en materia de responsabilidad social empresarial hay que hacer una debida diligencia. Esa debida diligencia es ese proceso exhaustivo para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y los impactos reales y potenciales, tanto sociales, ambientales, económicos, que deriven de todas sus actividades y decisiones. Entonces ahí yo voy a mapear y saber todo lo positivo que hacemos a fin de potenciarlo, maximizarlo, y todo lo negativo, ojalá con el fin de mitigarlo, disminuirlo o eliminarlo cuando así sea posible. La materialidad, por su parte, implica priorizar los temas que son más importantes para la empresa, para la organización, ya sea por su impacto, por su relevancia, con su relación con los stakeholders. Entonces, yo aquí voy a enlistar todas mis actividades para este proceso, saber todo y tener claridad de mis partes interesadas. Voy a identificar actividades.
Voy a identificar todas esas actividades dentro de la esfera de influencia, voy a identificar y a determinar todas esas materias y asuntos fundamentales derivados de la operación de la empresa en el país, cómo las decisiones y actividades puedan tener un impacto y en la organización de diversa índole, ¿verdad? Hasta así llegar a identificar todos esos asuntos prioritarios. Entonces, aquí, una vez que yo he hecho esto, puedo decir, bueno, es que estos son mis asuntos más pertinentes. Voy a analizar porque es producto de un análisis muy exhaustivo, muy detallado, con criterios, ¿verdad? Donde yo voy a determinar ese grado, esa relevancia que tiene. Y hay diferentes métodos y uno, como les decía también anteriormente, en la web, en muchos especialistas doctrina, libros, muchísimos en cuenta, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo y cómo hacerlo y recomendaciones. Y nos hablan también desde una priorización básica hasta la evaluación cuantitativa en temas de alto impacto o donde ya yo estoy involucrando a las partes interesadas para derivar en un insumo para la estrategia de negocios. Entonces puede que una empresa esté empezando y en esta etapa no esté o no esté en posibilidad de consultar a sus partes interesadas, pero hice una priorización y una evaluación al menos interna de ese impacto. Y ahí, por ejemplo, que como les decía, ¿verdad? Hay muchísimas maneras, o sea, como también hay pues consultores y demás que probablemente les pueden ayudar en todos estos procesos de qué cosas tengo yo que determinar, ¿verdad? ¿Existe o no, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Un requisito legal que me obliga a en tema ambiental, a separar residuos, a no sé qué, a disponer de estos otros que son peligrosos de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entre más compleja la operación, probablemente esa matriz va a ser un poco más amplia. Hay un riesgo económico no ligado para el negocio derivado de y estos asuntos específicos. Alguna parte interesada, sea interna o externa, ha mostrado alguna preocupación por el tema. Y así muchas preguntas que nos podemos hacer donde yo le voy a designar un rango, ¿verdad? Sea alto, medio, bajo, etcétera, que eso me va a llegar a determinar posteriormente una matriz donde justamente me va a determinar aquellos de un alto impacto, una alta relevancia, etcétera. Yo asigno un valor a cada posible respuesta en una escala numérica, que es lo que me va a lograr determinar esa priorización. eh, y graficar y tener esto, ¿verdad? De manera más tangible a efectos de planear acciones concretas. Entonces, si yo hago este ejercicio, me va a permitir también focalizar recursos, gestionar los riesgos, porque al yo hacer todo ese mapeo y esa cantidad de preguntas, ¿verdad? Que me puedo hacer de todos los eventuales impactos, me voy a anticipar a eventuales problemas, muchos de ellos, ¿verdad? Que puedan o no llegar a suceder. Voy a tomar decisiones estratégicas más informadas y va a haber una mayor transparencia. En cuanto a las partes interesadas, que es algo que hemos venido repasando o reiterando en varias oportunidades, son todos los individuos, stakeholders, grupos de interés que puedan verse afectados por las actividades, productos y servicios de la organización y su gestión es muy importante para el éxito sostenible de la empresa, porque me va a permitir a mí comprender, entender qué era lo que ellos querían, cuáles son sus necesidades y preocupaciones y cómo pueden influir en la esfera de la organización. Entonces, acá yo me puedo, para empezar a mapearlas, si es que todavía no he hecho el ejercicio, etcétera, al menos me puedo hacer, por ejemplo, estas preguntas. ¿Con quién tengo obligaciones legales en mi operación? Y ahí empezamos tal vez con la parte de gobierno, ¿verdad? Y con el Ministerio de Hacienda, y con la Caja, y con la MUNI, y con este, y con esta, y con los permisos de Setena, y etcétera. Lo que haya
ahí. Y luego voy más allá. Bueno, también tengo obligaciones legales con mis colaboradores, pero en la parte de quién puede haberse afectado por mis decisiones, y si mi comunidad un día están molestos conmigo por algo que estoy haciendo, me podrían paralizar la operación, sí o no, y cómo, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy haciéndome un montón de preguntas para ir determinando, bueno, es que en realidad mi lista de partes interesadas es bastante extensa, ¿verdad? No es nada más decir gobierno, modo general, etcétera, ¿verdad? Sino que normalmente conlleva un ejercicio de ser muy específico, ¿verdad? Para que todos esos riesgos y esas eventualidades yo las tenga bien mapeadas. Entonces, un mapita general puede incluir desde los dueños, los socios, los colaboradores, si yo le debo plata a alguien, el banco, todos mis proveedores, todos los del gobierno, ¿verdad? Según estén desglosados, mis consumidores, etcétera, una asociación solidarista, el sindicato, el medios de comunicación, porque pueden influir de verdad también en la operación de la empresa. Me ligo también, es una parte y un stakeholder que yo tengo que estar viendo qué hacen, la competencia, etcétera. Y como les decía, en todo este tema de partes interesadas, de debida diligencia, de materialidad, hay mucha información disponible sobre esto en muchos, en web, en libros, en artículos y cosas, ¿verdad? Que añaden muchísimo valor y que nos indican, por ejemplo, de que puede ir desde una identificación y un mapeo interno básico hasta luego yo, todo eso que perdón, que me derivó, priorizarlo hasta llegar también a un tercer stage de relacionamiento y de consulta con esas partes interesadas, ¿verdad? En dos vías. Y ahí, nuevamente, a modos de ejemplos, uno encuentra enfoques y maneras y muchísimos ejemplos y recomendaciones de cómo trabajar ese relacionamiento con las partes interesadas, qué hacer, qué no hacer a modo general. Y como les decía, yo una vez hecho todo este ejercicio y mi análisis de materialidad, nos puede generar una matriz donde yo voy a decir, bueno, de todo esto y de todos aquellos valores numéricos y demás que yo les asigné, me salieron estas empresas con un grado de influencia muy alto o con un grado de que podrían ser detractores grandísimos, etcétera, ¿verdad? Un interés bajo, un poder alto, un interés alto y un poder alto, etcétera, ¿verdad? Y ahí entonces yo voy a priorizar entre, por ejemplo, aquellos que salen en un alto interés y un alto poder, etcétera, ¿verdad? Así como lo considere la organización. Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Que también es un tema que promovemos, que los proyectos, las acciones, que las empresas ejecuten, ojalá aporten a los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿verdad? Que es una agenda global para el desarrollo sostenible que fue aprobada en el 2015 por la ONU como un llamado justamente para poner fin a la pobreza y proteger al planeta con metas al 2030, instando a las empresas y también al sector público a adoptar prácticas sostenibles y a integrar la información de sostenibilidad en sus informes y en sus reportes. Y en 2016, un año después de que se aprobó esta agenda, Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar un pacto nacional para el cumplimiento de los ODS en nuestro país. Y pues son 17 objetivos con 169 metas y más de 200 indicadores. Entonces, en el formulario, cuando le decíamos, no basta con identificar el ODS, sino que solemos pedir las metas y entonces ahí es donde los instamos a revisar en la web y en los sitios oficiales, ¿verdad? Para estar seguros de que en efecto, dadas estas metas que tiene cada uno de los ODS, mi proyecto contribuye o no a este en específico. Y a la hora de yo integrar los ODS en la organización y en esa gestión que estoy realizando, también me va a identificar
futuras oportunidades de negocio, me va a ayudar en el relacionamiento con las partes interesadas, va a mejorar el valor de la sostenibilidad empresarial como un todo, nos va a ayudar a estabilizar sociedades y mercados y nos permite tener entre todas las empresas, las organizaciones, un lenguaje común, un propósito compartido en el cual todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Y también para hacer esto, porque uno dice, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo me como aquella cosa? ¿Y cómo empezamos? También en literatura, muchísimos, uno encuentra, ¿verdad?, de cómo hacer ese primer acercamiento, cómo integrarlo. Hay documentos muy completos como el SDG Compass que nos habla, ¿verdad? Bueno, primero entendamos qué trata cada uno. Luego vamos a definir prioridades, vamos a ponernos objetivos, vamos a integrarlo y vamos a reportar y comunicar luego ya todo lo que hicimos. Entonces, igual, como hay muchos beneficios de integrarlo, hay muchísimo disponible también que nos ayuda o que nos guía a cómo ir haciendo esto. Hay inclusive publicaciones que uno puede encontrar específicas para cada industria, ¿verdad? De cómo, bueno, si usted es una empresa del sector bancario, debería centrar sus esfuerzos en X, Y, Z o D, S, porque aunque todos queramos apuntarle a los 17, es probablemente más efectivo si priorizamos y nos enfocamos nuestros esfuerzos en 2, 3, 5 o los que sean, ¿verdad? Versus un esfuerzo más diluido si queremos apuntarle a todo en simultáneo. Y tal y como lo hemos hecho en años anteriores, y esto la verdad voy a pasar bastante rápido, porque es importante apuntarle como país y como empresa más bien al cumplimiento de esas metas de nuestro país, porque los retos en cada una de estas materias, pues la verdad siguen siendo importantes en términos de pobreza, de educación, de desigualdades, de muchos elementos, ¿verdad? Que tal vez desde la esfera privada, de nuestra pequeña esfera de influencia, priorizando las iniciativas en la materia que corresponda, podemos aportar un granito de arena, ¿verdad? A esa reducción de brechas, etcétera. Y pues en pantalla ya esa información se las vamos a compartir para no entrar en tantísimo detalle, porque sí también nos tomaría muchísimo tiempo. Vamos a ver, como les decía, esta información se las vamos a compartir y también hay recomendaciones que uno encuentra específicas. Bueno, si yo quiero atacar el ODS de fin de la pobreza, ¿qué cosas podría yo estar haciendo? ¿Qué se espera de mí como organización, como cosas básicas, ¿verdad? Para apuntarle también a ese objetivo. Entonces aquí van a ver información bien completa sobre no solo qué es ese objetivo, en qué consiste, abajo en todos y cada uno de estos slides vienen hipervínculos donde usted si quiere conocer más, bueno, quiero saber qué es el hambre cero y cuáles son las metas, pues ahí me puedo meter, cómo puedo contribuir, algunas estadísticas de lo que es el estado en nuestro país, en cada uno de ellos que hemos nosotros en AmCham compilado, revisando documentos oficiales, estadísticas, ¿verdad? Que están a disposición. Entonces, de igual manera, va a encontrar cómo podemos contribuir con pequeñas acciones que ni siquiera son proyectos, no les estamos diciendo proyectos súper extensos y amplios, sino pequeñas acciones, ¿verdad? Inclusive enfocadas en cada uno de estos objetivos. Y así lo podrán ver en los 17 que como les decía, va desde asuntos de fin de la pobreza, educación, equidad, trabajo decente, desarrollo económico, temas de infraestructura, de desigualdades, de ciudades y comunidades sostenibles, temas de recursos hídricos, eh, acción por el clima, vida submarina, terrestre y también la unión de esfuerzos, las alianzas para justamente también lograr los objetivos entre varios uniéndonos, ¿verdad? Y apuntándole a esas cosas y, metas comunes.
Y como les decía, estos datos, esta información la hemos compilado de diversas fuentes de que van y que probablemente y con frecuencia se están actualizando: Estado de la Nación, Encuesta Nacional de Hogares, Informe de Estado de la Educación, muchos otros, ¿verdad? Que ahí están y que hacen ese monitoreo y que nos ayudan. Bueno, si en Costa Rica el issue de la desigualdad está tan grande y en mi comunidad esto es muy tangible, ¿verdad? Donde yo opero, podría ser ese uno de mis ODS prioritarios, etcétera. También en esta PPT, si dan clic en cada uno de estos documentos o de estos iconos, ¿verdad? Los puede llevar a más información. Y igualmente, o sea, sobre los ODS es muchísima la información, las guías, lo que uno puede encontrar que le puede ayudar también a cómo integrarlo en su organización. Diversos documentos y enlaces de interés en materia de alianzas, de AED, que la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que también genera publicaciones muy relevantes y de mucha utilidad, entre otros. Recordarles nuevamente, ya para ir cerrando, la fecha límite para enviar sus postulaciones es el 3 de octubre a las 5 p.m. y la premiación el 14 de noviembre, probablemente al mediodía, pero posterior al deadline les dejamos saber los detalles concretos, así como el costo de inscripción por persona. Invitarlos nuevamente a que participen, a que vayan haciendo y trabajando en su postulación para que no les agarre tarde, de que tomen en consideración todas estas recomendaciones que les hemos dado esta mañana, todo ese compilado y ese repaso que realizamos, que esperamos les sea de mucha utilidad.